Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy lunes. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. Gracias por acompañarme y por ver esta reflexión de todos los días que hago de lunes a viernes, vamos a decirlo así, porque el sábado y domingo regularmente no estoy en los estudios del canal CNC y por eso no hago la reflexión de ese día. Hoy voy a tratar de decir algo bonito como lo digo siempre. Lo primero es que yo pertenezco a la Iglesia Católica. Cuando hablo de la Iglesia Católica, pareciera que es una religión más de tantas que hay en el mundo. Pareciera que es una religión más. Y a veces me gustaría, y yo creo que me voy a acostumbrar a decir eso, voy a obviar un poquito al decir Iglesia Católica y la voy a obviar para decir más bien la Iglesia de Cristo. Porque realmente es la Iglesia de Cristo. La Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Entonces, cuando yo digo la Iglesia Católica, piensan que es una iglesia más o una religión más de las muchas que hay en el mundo entero. Y no es así. Es la única, óigalo bien, la única iglesia que fundó Cristo. La Iglesia Católica. La Iglesia de Cristo se llama la Iglesia Católica. En Mateo 16, 18 la fundó. Por lo tanto, la Iglesia de Cristo es esta. La que yo voy a predicar es la doctrina de la Iglesia de Cristo, la que Él dejó instituida en su gente, en su comunidad, en sus discípulos. Y cuando digo esto, también tengo que aclararle a algunos escépticos y ojalá protestantes que me vean al decirles que esto no es gratuito, muchachos. Porque algunos, inclusive yo en mi juventud y hasta hace algunos tiempos atrás, creía que pertenecer a cualquier iglesia eso era lo mismo. Pues igual allá se alaba bonito a Dios, se aleluya bonito, se glorifica bonito y todo el mundo quiere ensalzarse y bendecirse y adorarse con Dios porque sienten que el Espíritu Santo les ha bajado y les ha dado ese poder de glorificar a Dios. Y yo creía eso también, muchachos. Yo también creía eso. Yo creía que allá donde los pentecostales, que allá donde los adventistas, que allá donde los testigos de Jehová, que allá en los de la luz del mundo se predicaba un Dios que era el único Dios, el Dios del universo, el Dios omnipotente, el Dios de todo mundo, el único Dios. Yo creía eso. Por eso pertenecer a cualquier iglesia, hoy día cualquier persona se mete y cree que está con Dios. Y resulta que eso no es así. Eso no es así. Eso es una mentira que uno mismo se hace. Porque después de haber estudiado apologética y haber escudriñado las escrituras con el padre Luis Toro, me he venido dando cuenta, como muchos nos hemos venido dando cuenta, de que eso era una mentira. De que al único Dios que se le da la gloria es a Jesucristo en la Iglesia de Cristo, en ninguna otra más. Si usted va y predica y aleluya a Jesucristo, donde los testigos de Jehová, ahí no está Dios. Si usted va lo aleluya y lo glorifica allá, es donde los pentecostales, ahí no está Dios. Oiga bien lo que yo estoy diciendo. Ahí no está Dios. Usted lo glorifica, lo aleluya donde los adventistas del séptimo día y cree que ahí está Dios. Ahí no está Dios. Póngale cuidado a lo que yo estoy diciendo de terrible, muchachos. En los de la luz del mundo, que también se visten muy bonito. Ahí se glorifica y se aleluya a Dios y se visten y todas esas cosas. Ahí no está Dios. Es terrible lo que estoy diciendo. Y si fuera así, entonces ustedes me van a leer Mateo 7, del 21 al 23. Y ahí se van a dar cuenta que ahí no estaba Dios. En Mateo 7, 21, 23, dice que no me llames Señor, Señor. ¿Cómo es que dice ahí? Solo me puedes llamar Señor, Señor, si obedeces a mi Padre. No todo, casi que no me acuerdo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí entendieron esa partecita?
no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y ahí vienen los adventistas: Señor, nosotros arrojábamos demonios. Los pentecostales: Señor, nosotros te aleluyamos y te glorificamos y te cantábamos en todas las esquinas. Y otros me dirán: Señor, los testigos de Jehová, nosotros hacíamos milagros en tu nombre, Señor. Y Jesús les responde a todos ellos lo que yo acabo de decir: no los conozco. Alejaos de mí, hacedores de la maldad. Luego, ¿por qué les dice eso? Porque aleluyaban y glorificaban y a Dios. Eso no sirve para nada. Porque a Dios solo se le da la gloria en su iglesia. Y la iglesia que Él fundó es la iglesia católica en Mateo 16, 18. Esa es la única iglesia donde se le puede dar la gloria a Jesús. Los que lo hagan por acá, por allá, independiente de la iglesia católica, pierden su tiempo. Es una fe vana, dice Pablo. Bueno, vamos a pedir. Pero entonces yo me iba a leer una cosa ya para empezar. Voy a leer un pedacito del primer pasaje bíblico de ayer domingo, porque es que me dejó sonando una cosa. Ahora 8 días, Dios nos hablaba de la fe en Cristo, y cómo si actuamos por fe, Dios nos tiene misericordia y nos ayuda. Pero el evangelio de ayer es para otras personas que, como yo, a veces me siento desinflado, porque a veces pienso que predicar aquí la palabra de Dios no es suficiente. La gente no entiende, la gente no atiende, la gente no escucha, la gente le va y le viene. Y entonces el evangelio de ayer me caía a mí como cuando yo siento esa necesidad de sentir que si realmente Dios me escucha. Y es una profecía de Ezequiel. Son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Y esto me sale a mí, por eso es que lo tengo que decir. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie. Oí que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Qué aliciente tan bonito esta palabra. Ezequiel, Dios le dice: vea, mi hijo, vaya, predíquele a este pueblo rebelde, predíquele. Si le hacen caso, bien. Si no le hacen caso, no pasa nada, mío, no pasa nada. Igual usted les va a predicar la palabra de Dios y les va a decir: esto dice el Señor. Esto dice el Señor. Esto dice el Señor. Si le hacen caso, muy bien. Pero si no le hacen caso, no pasa nada, mijo. Son una casa rebelde, son un pueblo rebelde, de padres rebeldes, de hijos testarudos, de hijos. Pero eso sí, usted al final les va a decir: aquí en medio de ustedes hubo un profeta que les advirtió, que les enseñó, que les indicó lo que había que hacer. ¿Que no le hicieron caso? No pasa nada, mío. El que quiera salvarse, se salvará. Y el que no quiera escuchar, se condenará. Es lo que está diciendo. Pero usted simplemente vaya y predique. Y eso es lo que estoy haciendo yo en estos momentos. Predicar a los que quieran escuchar. Por eso hoy ojalá escuchéis la palabra de Dios y no endurezcáis tu corazón. Vamos a leer entonces las lecturas del día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Del libro de Oseas 2, 16, 17, 18, 21, 22. Me desposaré contigo para siempre. Esto dice el Señor. Yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón. Allí responderá
como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío, y ya no me llamarás mi amo. Me desposaré contigo para siempre, me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad, y conocerás al Señor. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Oiga, cuando usted lee un texto de estos, me desposaré contigo y tú ya me llamarás Señor mío, y ya no me llamarás esclavo, ya no serás esclavo, sino yo la persona, a ver dónde es que dice esa parte, aquel día oráculo del Señor me llamarás esposo mío. Uno dice, pero ¿de a qué se refiere esto tan difícil de entender? Y resulta que se refiere a la iglesia de Cristo. Jesucristo crea una iglesia que va a ser su cuerpo, que va a ser su novia, y que Él va a ser el esposo. Por eso en algunos textos bíblicos vamos a encontrar ese pasaje bíblico. Y por ejemplo le dicen, ¿por qué este pueblo suyo o estos discípulos suyos no ayunan? Y el Señor les dice, ¿acaso pueden ayunar mientras esté el esposo con ellos? Mientras esté el novio con ellos. Ya vendrá un momento en que yo me iré y ahí sí ayunarán. Refiriéndose también a este tema, se está hablando de que Dios va a hacer un pacto entre Dios como el esposo y su pueblo como la novia, y ese pueblo es la iglesia. Entonces vamos a cambiar ese texto un poquitico, vamos a tratar de ubicar, cada vez que encontremos algo lo vamos a cambiar por iglesia. Esto dice el Señor, yo la persuado, ¿a quién? A mi iglesia. La llevo al desierto, ¿a quién? A mi iglesia. Le hablo al corazón, ¿a quién? A mi iglesia. Allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío, hablando de Jesús. Y ya no me llamarás mi amo. Me desposaré contigo para siempre. Dios crea una iglesia en Mateo 16, 18, para que Él sea la piedra angular que maneje esta iglesia. Pero tengo que decirles una cosa desde antes para que ustedes lo logren entender bien. Y es esto. Cuando Jesús fue a conocer a Pedro, Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba era Simón. Simón, hijo de Jonás, y cuando Jesús lo vio, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, de ahora en adelante te vas a llamar Kefas. Kefas, que significa piedra. Pedro, en español, significa Pedro. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque Jesucristo sí nombró una iglesia. Y por eso en Mateo 16, 18, vuelve y le dice a Pedro, le dice, bendito tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso que tú has dicho no se lo ha revelado nadie de carne y hueso. Ahora yo te digo a ti que tú eres Pedro, piedra, roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esto es lo que hoy nos está dando a entender este oráculo. Y ya no me llamarás mi amo, me desposaré contigo para siempre. En ese momento se desposa, se casa Jesús con su iglesia. ¿Cuál iglesia? La que funda en Pedro y en sus 12 discípulos. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Al Señor solo se conoce en su iglesia. Solo se le puede dar la gloria a Dios en su iglesia. En ninguna otra parte. Óigalo bien, en ninguna otra parte. ¿Y dónde es eso? ¿Dónde es eso? Yo puedo glorificar, alabar, aleluyar, por acá y por allá a Dios en todas partes, pero solo en la misa se le da la gloria. En la misa. ¿Cuál misa? En todas, en cualquiera, escoja una de ellas, pero las más bonitas y las más especiales son las del domingo. Entonces, si usted va a la misa de las 7, o la de las 10, o la de las 12, o la de las 5:30, o las 7 de la noche, el día domingo usted está glorificando a Dios en su iglesia. Lo está alabando, lo está aleluyando, lo está glorificando
en su iglesia, los domingos en la misa. Y si usted se confiesa y participa de la Eucaristía, con mayor razón usted hace parte del reino de los cielos y hace parte de la iglesia de Cristo y hace parte y conocerás al Señor. Ojalá lo entiendan muchísimo, porque yo estoy hablando de pura apologética, muchachos. Yo no estoy haciendo ni agregándole nada. Estoy diciendo lo que está escrito aquí en estos momentos. Vamos a leer el Salmo responsorial, Salmo 144, del 2 al 9. El Señor es clemente y misericordioso. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Una generación pondera sus obras a la otra y le cuenta sus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tu justicia. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. Y entonces, cuando leía este salmo, muchachos, esto va para ustedes y va para mí. ¿En qué año estamos? En el 2024. ¿En qué año naciste? No, pues calcule usted su edad y yo calculo la mía. ¿Cuántos años tienes? ¿Y hasta qué tiempo vas a morir? Calcule su edad. Y moriste, y vas a morir. Es lo que quiero decir, que nosotros estamos en este lapsus de tiempo, de aquí hasta aquí. Pero Jesús, antes de que usted existiera, ya Jesús estaba antes, 2000 años atrás. 2000 años ha venido de generación en generación, pum, pum, enseñándonos, pum, pum, enseñándonos. Y así será de generación en generación hasta el final de los tiempos. Cuando usted muera y yo muera, hasta ahí llegó nuestra existencia. Pero Jesús sigue para adelante con las generaciones que siguen para adelante. Usted y yo debemos glorificar a Dios y decirle: gracias, Señor. Voy a decirlo como en el Salmo. Voy a decirlo como en el Salmo. Voy a decirlo como en el Salmo. Como en el Salmo. En el Salmo. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Nosotros somos unos suertudos de poder recibir la palabra de Dios en este día. Por eso el primer mensaje que les dije, que fue el de ayer, decía: predícale a ese pueblo terco. Quizás no te escuchen, pero que se conste que usted les predicó a ese pueblo testarudo y soberbio. Es lo que acabo de decir con respecto a ese tema. Pero hay que predicarle a ese pueblo, así sea terco y obstinado, pero Dios nos predica a todos nosotros, y ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Vamos a leer el Evangelio Mateo 9, 18, 26. Mi hija acaba de morir, pero ven tú y vivirá. Mire que este evangelio va a ser parecido al que leímos hace 8 días, el de Jairo. Es el mismo, solo que aquí ya no nombran esa historia como la nombraron los 8 días, pero es la misma historia, solo que se cambian algunas cositas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos. Mire que aquí dice que se acercó un jefe de los judíos y es Jairo. Aquí no lo nombran, dicen que un jefe de los judíos, y en aquella historia decían que era el jefe de la sinagoga. El jefe de la sinagoga, que llamaba Jairo, se le acercó a Jesús. Y aquí dice: mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: ¿quién es ese judío? Es Jairo. Aquí no lo nombran, pero aquí estamos tomándolo desde otra perspectiva. Mi hija acaba de morir. Cuando
Jairo le habla a Jesús en ese relato bíblico, ahí no dice, sino que le dice que mi hija está muy enferma. Vamos e imponle las manos para que ella se alivie. Y en el camino, mientras iban de camino, se le acercan unos mayordomos a Jairo y le dicen: Jairo, ya no insista más, ya su hija se murió. En cambio, en este dice que Jairo ya sabía que estaba muerta. Por eso le dice así: acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y ella vivirá. Mire que aquí cambia el sentido. Aquí es para que la resucite. En el día 8 días era para que la aliviara. Pero esa es la misma historia. En esta historia ya la hija ha muerto. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Mire que aquí dice que se levantó y lo siguió con sus discípulos. En el día 8 días decía, y llamó a 3 de ellos, a Pedro, a Juan y a Santiago, y les dijo: acompáñenme, y a los otros los dejó. Aquí dice que se fue con todos los discípulos. Aquí no se para ese detalle de los tres discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría de flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Y ahora 8 días, este mismo texto decía que esa mujer que sufre de flujos de sangre se había gastado toda una riqueza en médicos y todas esas cosas, y que nada que se curaba, pero que se enteró que venía Jesús, ese profeta, y dijo: este quizás me pueda curar, y que cuando intentó acercarse no era capaz porque era mucha la multitud, la gente que lo apretujaba y no le pedía. Pero entonces ella dijo: si al menos yo le toco el manto, la orla del manto, yo estoy seguro que me curaré. Y hizo todos los esfuerzos y le tocó y se curó. Y dice ahí que Jesús dijo: alguien me tocó. Vamos a ver, Jesús se volvió al verla y dijo, mire, aquí obvian esa partecita. Jesús voltea y dice: alguien me tocó, y todo el mundo le dice: Señor, todo el mundo te apretuja, ¿cómo que alguien te tocó? Y Jesús dijo: mira, alguien me tocó porque yo sentí que una fuerza salió de mí. Y en ese momento se le aparece la mujer y le dice: yo te toqué. Y mire que aquí se obvia todo ese pedazo se obvia. Jesús se volvió, volvamos aquí, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió, al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y esa partecita, mire que se obvia todo ese resto de discurso que se había dicho en el otro, que la mujer la tocó, que la mujer llegó donde él toda tembloroso, se arrodilló a los pies de él y le dijo Jesús: hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Eso sí coincide. Jesús llegó a casa de aquel jefe, o sea de Jairo, y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: retiraos, la niña no está muerta, está dormida. Y ahí empatan con ese texto de ahora 8 días, que Jesús les dice: no, la niña no está muerta, la niña está dormida. Y ellos comienzan a burlarse de él: oigan, a no vamos a saber nosotros sobre la muerte. Y Jesús les dice: quizás ustedes sepan mucho sobre la muerte, pero yo sé más sobre la vida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. Entró él. En el anterior texto bíblico decía que entró él, Pedro, Santiago y Juan, la mamá y Jairo, y entraron a la habitación. Y Jesús le dijo: Talita cumi, que significa niña, contigo hablo, levántate, despierta. Y aquí obvian esa parte. Mire que aquí no nombran Talita cumi, no lo nombran para nada. A la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. Obviaron toda esa partecita de que le dijo Talita cumi, que había entrado Pedro, Santiago y Juan, que había entrado la mamá y Santiago y todas esas cosas. Obviaron esa parte, simplemente se fueron al texto bíblico como tal, que es el resumen, que dice que cogió a la niña de la mano y ella inmediatamente se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí ven cómo este texto es el mismo, pero este está más condensado, es más incipiente? El otro tiene todos esos detalles bonitos
para dar un mensaje bíblico diferente. El mensaje bíblico de ahora 8 días lo tomamos más por el punto de vista de Santiago, Pedro y Juan, que eran testigos, fueron testigos de que él le dijo a esa niña Talita Cumi, levántate, y la niña se despertó. Por ese ladito fue el texto. También fue por ese ladito el texto de la mujer que sufría flujos de sangre, que todo lo que ella hizo para llegar hasta Jesús y tocarle el manto. Aquí se obvió todos esos detallecitos que habían alrededor y se fueron directamente y concretamente al milagro como tal. ¿Por qué todo este evangelio en el día de hoy, muchachos? Si nosotros fuéramos a empatar este evangelio con el otro, con el Salmo, por ejemplo, el Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. Y ahora 8 días decíamos que ese hombre, jefe de los judíos, no creía en Jesús. No creía en Jesús. Seguramente que vamos a encontrar, y ayer lo encontramos en el Evangelio, decían, pero cuando él fue a donde los judíos, no es el hijo de José y de María. ¿De dónde saca tantos milagros? ¿De dónde saca tanta sabiduría? Y no le creyeron. Y por eso dice en el texto de ayer del Evangelio, dice, y el Señor no hizo muchos milagros en esa comarca, porque hasta me parecía curiosa esa frase, se maravillaba de la falta de fe de esta gente. No quisieron creer en él porque él era un hombre que había crecido en medio de ellos, creció desde su infancia con ellos, y ellos dijeron, pero venga, ¿y de dónde sacó tantos milagros? ¿De dónde saca tanta sabiduría? No es pues el hijo de don José el carpintero y de doña María. ¿De dónde saca todos esos milagros? Y eso les impedía creer en Jesús, porque les parecía increíble que una persona que había crecido con ellos tuviera tal fe de hacer milagros y de hablar con tanta sabiduría, y no le creyeron. Hoy lo que nos están enseñando es que Dios, a pesar de que ese pueblo terco no quiso creer en él, Jairo fue y lo buscó, porque Jairo sabía que él hacía milagros. Cuando vio que la niña estaba enferma y que se iba a morir, se fue corriendo a buscar a Jesús, y por eso se le acerca el jefe de los judíos y le dice, Señor, mi hija acaba de fallecer, pero si tú la tocas, le impones las manos, mi hija vivirá. Y el Señor, que es la expresión del día de hoy, el Señor es misericordioso, lento a la ira, rico en piedad. Y es lo que hoy nos quieren exaltar en este salmo, en estas lecturas del día de hoy. Me llamarás esposo mío y ya no me llamarás mi amo. Me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Espero que ustedes hayan entendido este evangelio del día de hoy. El Señor es clemente y misericordioso. Ojo con lo que voy a decir. Pareciera profético y no es así. Ya eso está escrito. El Señor es misericordioso solo con los que se arrepienten. Solo con los que se arrepienten. No con el mundo entero. Por eso los protestantes están en una situación muy difícil. Ellos dicen, el Señor es misericordioso conmigo, pero ustedes no le obedecen. Y si no le obedecen, no es misericordioso con ustedes. Ojo con lo que estoy diciendo, que pareciera fuera de sentido, pero tiene todo el sentido del mundo en Mateo 7, 21, 23. No los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.